tardes a todos. Vamos a ir Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Vamos a avanzar un versículo más. Esta parte de este capítulo, el versículo 24 nos toca hoy. Recordemos que es parte de un mismo relato, pero que cada versículo contiene mucha riqueza, que es de gran vitalidad para nuestra fe, para nuestro diario vivir, para nuestro andar, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, para que podamos mirar en Él el ejemplo de sus pisadas, de su andar, aún en este momento de su muerte, y podamos nosotros gozarnos, dar gracias a Dios, vivir para Él cada día, con todo nuestro ser. Dice el versículo 24 del capítulo 2, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice este pasaje. Vamos a orar, pero lo que vamos a mirar también a modo de título en este versículo es que Dios ha dado prueba, ha dado una evidencia al levantarlo de la muerte, ¿sí? Dio fe, como también lo dice Hechos capítulo 17, dio prueba de que lo levantó. Entonces, ese Señor y Cristo dio, ¿no?, su prueba, su evidencia. Vamos a orar a nuestro Padre y continuamos. Padre, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Nos acercamos por tus muchas misericordias, confiando en la justicia del Salvador, al que has señalado, al único que es el camino, la verdad y la vida, el que ha dado su vida en rescate por muchos y lo ha hecho posible. Nos ha acercado a ti, nos miras ahora y somos aceptos en el amado y podemos disfrutar esta comunión, Señor, esta vida eterna. Y ahora, Señor, somos hijos, nos declara tu palabra. Y también, Señor, que un día te veremos cara a cara, como eres. Señor, ruego que obres en nuestros corazones a medida que transcurren los días, mientras nos das vida en este mundo, para que andemos conforme a lo que vemos y aprendemos en tu palabra, a lo que vas revelando a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a lo que estamos siendo expuestos cada día, a fin de que todo lo que se dice, Señor, no caiga en el saco roto. Obra, Señor, en nosotros, a fin de estar atentos siempre a ella, ya sea acá en el tiempo de poder exponer tu palabra, cuando nos hablas en la intimidad por tu palabra, Señor, pero que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte y a mirar a aquel que vino a salvarnos, Señor. Ayúdanos, te lo pido. Gracias por tu compasión y bondad, gracias por todo lo que haces, Señor. Ruego tu gracia y tu favor que me acompañen para compartir este mensaje, Señor, que tu gracia obra en cada corazón, cada momento, Señor, y en el mío también, a fin de poder disfrutar de Cristo, disfrutar de tu palabra, pero también vivirla cada día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, hemos visto empezamos desde el versículo 22, vamos a decir así, luego de que Pedro comienza a citar al profeta Joel, aquellas credenciales de este varón, aquellas credenciales que acreditaban la autenticidad del varón aprobado por Dios, ¿sí? Y hemos visto que decían que las maravillas, los prodigios y señales estaban en él, ¿sí? Esto fue visible y notorio a estos testigos, a estas personas a las cuales Pedro les está compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Y también vimos en el versículo 23, mis hermanos, cómo todo sigue de acuerdo al propósito eterno. Esta aprehensión al Señor, el hecho de que lo hayan agarrado al Señor, que lo hayan detenido, que lo hayan sometido a ese juicio, así tal cual como lo vemos detallado en los Evangelios, esta crucifixión por manos de impíos, como también lo declara el Evangelio, está todo dentro del marco de este consejo divino que vemos que ha sido acordado antes de la fundación del mundo.
Vemos que no fue algo al azar, no fue algo sin estar ordenado, organizado, sino que Dios había ordenado todo esto de antemano. Y no estamos hablando de que estamos delante de una persona que mueve títeres, no estamos hablando de eso cuando decimos esto, sino que según el corazón del hombre, lo que estaba haciendo, según lo que el hombre estaba haciendo, todo eso Dios lo encaminó a que se haga su voluntad, según lo que Él había determinado antes de la fundación del mundo. Ellos siguieron en ese curso. Y se mostró lo que había también incluso en nuestro corazón, lo que somos capaces de hacer, aún con aquel Dios mismo, la vida misma delante nuestro. Toda nuestra perversión salió a luz, dando muerte al Cristo. Ahí se vio nuestra maldad en nuestro corazón también. Pero quería demorarme un poquito nada más. Me quedaba con el versículo, cuando empieza el versículo 23, dice a este entregado por el determinado consejo. Y si bien vi algo de esto el domingo pasado, pero volví a meditar en este pasaje, mis hermanos, en esta palabra, en este punto, y pensaba, y decir, poder que, como parte de lo que se vio hoy en día, hoy lo que compartía nuestro hermano, acerca de cómo el entendimiento ha venido esa luz de parte de Dios a nosotros, a fin de que conozcamos su voluntad. Y nosotros hoy en día, mis hermanos, que podamos ver con claridad, por la gracia del Señor, qué significa que Él fue entregado, tiene un peso muy grande para cada uno de nosotros. Esa palabra de ver que nuestro Señor, el Dios de gloria, el Rey de gloria, fue entregado, mis hermanos, tiene que llevarnos a cada uno de nosotros en una gratitud constante en nuestras vidas. Deberíamos de pensar cada vez que se dice o leemos o pasamos por versículos y decir, el Hijo de Dios fue entregado. ¿Eso no nos hace cosquillas ni siquiera a cada uno de nosotros? ¿No nos mueve un pelo esa palabra, mis hermanos, pensar que Él tuvo que ser entregado? Pensaba, ¿eso para con mi vida? ¿Cómo afecta esta palabra a mi diario vivir? Y no quiero dramatizar nada por el estilo, pero a veces leemos los versículos y estamos acostumbrados a escuchar, sí, se entregó, se dio a sí mismo, y es como que pasa así como si nada, como que no hay problema, y como que lo leemos y que hasta llega a sonar como muy poético. Y yo no sé si eso hace, si eso no hace, aunque sea algo de movernos nuestro corazón cada día, mis hermanos. Y lo hablo desde mí, empezando por mí mismo. Y les animo a que puedan pensar en esto. Cada vez que leen un versículo así y dice entregado. Ya nos habla de un acuerdo del Dios Trino. Los tres aceptaron y así se cumplió, siendo una muestra de un amor palpable para el hombre. No fue un te amo desde el cielo, no fue así nomás, como saludándonos de lejos, y bueno, ahí está. No fue eso. O no fue solamente, bueno, miren, yo los amo, pero no hubo ninguna demostración palpable del amor de Dios. Y sin embargo encontramos a Juan en su primera epístola diciendo lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada, dice, en Cristo. Se lo pudo ver, se lo pudo palpar y vino a morar entre nosotros. Mis hermanos, eso no nos conmueve nuestro corazón al ver que haya sido entregado por nuestras transgresiones. Pensaba una vez más en este versículo mientras lo compartía y lo estudiaba. No pasa nada por nuestro corazón al leer que el Señor, el Rey de Gloria, fue entregado. No hay una muestra de amor grande
de Dios para con nosotros? ¿No pasa eso? ¿No mueve nuestro corazón? Ese es un amor verdadero y genuino. No el amor que nosotros tenemos la idea de que es un amor liberal. Yo amo y esta es mi idea. Pero no encontramos ese amor en Dios. No lo veo así. No lo encuentro así, mis hermanos. Juan nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Miren cómo se mostró su amor. La entrega del Hijo del Hombre, mis hermanos, no fue un acto heroico, simplemente como algunos piensan. Significa más que eso. No fue por un merecimiento nuestro. No lo había y ni hay tampoco, mis hermanos. No es un mártir más. No es algo poético, no es como bien les decía recién, no es algo poético que suena como algunos piensan. No puede ser comparado con ninguna película que el hombre pueda haber creado ni va a existir en este mundo. No había otra manera de satisfacer la justicia divina. Por eso fue entregado. No había otra manera en ninguno de nosotros. No había la posibilidad de nosotros de poder salir ilesos, de enfrentarnos a la ira de Dios. Ninguno de nosotros. No hay en hombre alguno las características completas o que pueda reunir el oficio de un mediador como lo vamos a encontrar y ver en nuestro Señor Jesucristo. Es más, ninguno de nosotros estábamos preocupados por reconciliar las partes. Fíjese cómo andábamos cada uno de nosotros. Ni siquiera nos importaba, como bien también se compartía en la enseñanza de hoy. Ni siquiera nos interesaba, ni siquiera no sabíamos que estábamos mal con Dios. Y si algo venía una idea a nuestra cabeza, eso no nos hacía ni cosquilla. Eso no nos incomodaba, seguíamos nuestro curso, nuestro diario vivir. Pensemos en cuántas personas han pasado por esta tierra y hoy ya no están entre nosotros. Y hoy, nosotros, estando en pie por pura gracia de Dios, porque el Señor así lo determinó, sabemos y creemos por la fe que Él fue entregado para que nosotros podamos vivir para Él. Entonces aprovechemos esta vida que Él nos dio para vivir para Él. Pero ninguno estábamos preocupados por reconciliar o arreglar esta situación. No era algo que nos importaba. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta. Cada cual se apartó por su camino. Y miren ahí con ese del versículo, si es que había un interés en alguno en nosotros, si es que había algún interés de poder solucionar este problema. A continuación, en concordancia con lo que venimos viendo, hermanos, hablando del mismo pasaje, tanto del 23 como el 24, y no digo que estén separados, pero les voy a leer un versículo que nos va a servir para unir las enseñanzas y ver cómo está unido todo esto. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Otra vez, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero también dice Pablo, y resucitado para nuestra justificación. Otra vez ahí lo dice, resucitado para nuestra justificación. El andar, mis hermanos, las palabras, los hechos de nuestro Señor fueron evidentes a muchos. Algunos, aunque muchos van a negar, otros se burlaban, no querían saber nada con Él, quisieron apedrearlos y tantas cosas, mis hermanos, fue evidente todo su andar y su moverse delante del pueblo.
Es más, cuando lo estaban juzgando los sacerdotes a él, el concilio, él estaba en el concilio, él les dice a ellos: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Esto fue notorio. Esto lo hice delante de todos ustedes. Esto fue así. Sus padecimientos fueron públicos, su juicio también, mis hermanos, el castigo, la crucifixión, su agonía fue notoria a todos. Por lo tanto, la resurrección, aunque fue vista por algunos testigos, los cuales él ordenó de antemano, también iba a ser notoria, porque iba a ser llevada adelante por medio de la predicación y creída por la fe en aquellos en los cuales iban a venir el arrepentimiento a Dios. Y recuerden que también quisieron sobornar a los soldados que vieron al ángel que corría a la tumba, pero eso aún se siguió corriendo y aún estaba, y queda registrado en los evangelios también. Pero su resurrección también fue pública, tenía que salir a luz. Y esta palabra de resurrección estaría muy adherida, mis hermanos, al mensaje de ellos. Estaría muy adherida a sus vidas. Es lo que marcaría su manera de vivir para siempre en la de nuestros hermanos que estamos aquí estudiando las Escrituras. Si nosotros vamos a ver más adelante que el Señor nos da vida y nos permite llegar para ver los pasajes de Hechos, vamos a encontrar a los apóstoles hablando una y otra vez con la resurrección al lado de su mensaje. Cada vez que ellos hablaban a las personas, hablaban de esta esperanza que se puede encontrar solamente en Jesucristo, de resucitar, de volver a vivir. Y ya hemos hablado, si ustedes se acuerdan un tiempo atrás, en el pasaje de Hechos, cuando veíamos, ¿se acuerdan? Un poquito, voy a refrescar de memoria. Cuando el Señor le dijo: yo voy a morir, sí, voy a padecer. Y se acuerdan su esperanza cuando el Señor murió, estaban todos como si todo se hubiese pasado, como si todo se hubiese terminado. Algunos discípulos ya se iban yendo 12 kilómetros de distancia. Había una esperanza, pero sin embargo, cuando Él les dice, luego de resucitar: yo voy a volver a ustedes, y ascendió y fue recibido arriba, la esperanza que ven ellos ya era diferente, no era la misma. Cambió por completo. La resurrección marcó sus vidas, los llevó a vivir de otra manera, de la cual antes no era así. Es algo evidente, es algo notorio. Y es muy importante la resurrección. Por eso es muy importante la resurrección de nuestro Señor. Pero volviendo a lo nuestro, mis hermanos, todo quedó evidenciado. Dios estaba haciendo esto notorio con todas estas pruebas, y esta última prueba, esta última evidencia, habla mucho más, mis hermanos, que de una resurrección. Habla mucho más que de eso. Y hablamos de resurrección por el versículo que nos toca hoy, cuando dice: al cual Dios levantó. Para la palabra levantó, quiere decir resucitar. Quiere decir resucitar, por eso estamos hablando de eso. Y si solo de resucitar se tratara, mis hermanos, y esto tendría que tener algún mérito, otros ya tendrían que recibir las miradas, porque otros también fueron restaurados o estaban muertos y volvieron a vivir. Y si fuera algún mérito, tendríamos que pensar en Lázaro, que ya tuvo 4 días estando muertos y después volvió. Pero no se trata solamente de eso. No se trata solamente de eso. Tampoco es una resurrección en el mismo estado del cuerpo lo que estamos hablando acá acerca de este varón aprobado por Dios. No estamos hablando lo mismo, de que fue levantado de la misma manera. Su resurrección habla, mis hermanos, de victoria, habla de satisfacción, habla de vida, y a este varón Dios lo levantó de los muertos. A este varón. Una de las preguntas
quiero que consideremos en esta tarde, ¿por qué Dios lo resucitaría? Al cual Dios levantó, dice, por el cual Dios resucitó. Podemos decir, bueno, pero ¿por qué Dios lo resucitaría? Antes de continuar, no debemos perder el hilo de lo que estamos viendo. Recuerden que Pedro está citando al profeta Joel y en el versículo 39 dicen, miren que para ustedes es la promesa. Para ustedes es la promesa. ¿Sí? Por medio de Jesucristo es posible esta promesa, de que invocando al Señor, todo aquel que invoque al Señor será salvo. Y a ese Señor Dios le hizo Señor y Cristo, en el versículo 36 del mismo capítulo. Y ahora, para mostrar detalladamente por qué le hizo Señor y Cristo, estamos viendo versículo en versículo qué requisitos, cuánta riqueza, cuánta gloria, cuánto podemos encontrar en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo que lo llevan a eso, para que nosotros podamos gozarnos, para que podamos verlo y palparlo, para que podamos decir y ver cómo afecta esto a nuestra vida. El Padre lo levantó, mis hermanos, primero en principal, porque cuando tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo, y eso lo sabemos que Dios lo ha declarado así. Tengo dos versículos que nos hablan de esto. Dice el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 39, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender del Seol al Seol y hace subir. Vamos a leer también lo que habla acerca, en conjunto, Jesús mismo haciéndose igual al Padre, siendo igual al Padre. Capítulo 5 de Juan, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. Y además, le hemos escuchado decir a Él, y lo leemos una y otra vez en los Evangelios, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él mismo dice todas estas cosas porque puede hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Al igual que el Padre. Al igual que el Padre. Vamos a encontrar a los apóstoles, como les dije recién, hablando de esta misma manera como lo está haciendo Pedro ahora en este momento, al cual Dios lo levantó. Vamos a encontrar en varios versículos que dice que Dios lo resucitó, lo levantó, cumpliendo así las promesas que él había iba a hacer. Vamos a encontrar varias veces todo esto. Y no quiere decir que contradiga a las palabras del Señor, porque él mismo dijo, yo tengo poder para poner mi vida, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. No tiene ninguna contradicción esto. Nada más que ahora lo que está aconteciendo acá es que cada uno, este Dios Trino, está cumpliendo el papel que le toca a cada uno. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo. Vemos al Padre como el juez y justo que le quebrantó. No había engaño en su boca. Mas Jehová quiso quebrantarle, sujetándole el padecimiento. Dice Isaías. El Hijo, mis hermanos, es el que voluntariamente se dio a sí mismo. Ese hombre perfecto, ese varón perfecto, esa ofrenda perfecta, ese sacrificio perfecto, ese varón obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo, a quien también nos dice la palabra que levantó a Cristo, lo resucitó, también se le da. Ese es el papel que también tiene el Espíritu Santo en este mismo momento. Es el que también convence a nosotros de pecado, es el que también nos da vida. También lo levantó, mis hermanos, respondiendo a lo que habíamos tuvo preguntas, ¿por qué lo resucitaría? Es porque todo estaba escrito así a lo largo de las Escrituras. Miren, en el versículo siguiente del capítulo 22 de Hechos, vamos a ver que el mismo Pedro cita
a David en un salmo. Y la mayoría de las conversaciones que hablan apuntan a este salmo cuando hace referencia acerca de que él iba a dar su vida y que iba a volver, que iba a resucitar, que iba a vencer esta situación que estaba atravesando. Entonces, la mayoría hablan de eso, pero tenemos otros versículos en las Escrituras que también nos hablan de que Dios lo iba a levantar porque está escrito, como por ejemplo, si ustedes recuerdan el libro de Job. Job mismo en el capítulo 19, versículo 25, él mismo declara y dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Considerando esto, de que así él fue llevado a esa tumba, estuvo ahí enterrado, y sobre eso también dice Job: yo sé que él vive y se levantará sobre eso. Se levantará. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, ahora, en ese momento. Pero también nos habla de, bueno, un poco lo que conlleva todo esto, ¿no? Del hecho de sembrar, este cuerpo va a ser como sembrado, es como sembrar corrupción, pero lo que va a resucitar es incorrupción. ¿Sí? Un cuerpo glorificado. Eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo al ser levantado. No fue de la misma manera, aunque los discípulos lo palparon, lo tocaron, estuvieron con Él, pero no fue de lo mismo. Y eso también es otra garantía para cada uno de nosotros, de que los que están en Cristo Jesús van a resucitar con un cuerpo glorificado, ya no igual a esto, ya no con las debilidades que lidiamos cada día, como ahora que nos ha atacado todas estas enfermedades a cada uno de nosotros, y a veces estamos, a veces no estamos, a veces nos cuesta llegar. No, va a ser sin impedimentos, sin interrupciones, de verle cara a cara y estar con Él. De nuevo, no hay más dolencia, mis hermanos. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y esto también ya viene como una bendición, incluyendo a su pueblo, por la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. También nuestro mismo Señor Jesucristo se ocupó de declararlo, de que esto iba a ser así. Por eso lo encontramos en los Evangelios, que Él mismo lo dijo que iba a pasar y sucedió. Juan capítulo 2, versículo 19 dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recordemos también, mis hermanos, las cantidades de veces que el Señor ha mencionado esto, de que iba a acontecer y que iba a salir. Recuerden cuando Él dijo, cuando ellos le decían: bueno, danos señal. Bueno, la única señal que se le va a dar a esta generación maligna y perversa es la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y iba a resucitar. Recuerden eso, recuerden cómo le dijo a los ancianos, a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los ancianos y de los gobernantes del pueblo, y al tercer día, y que muera y al tercer día resucite. Bueno, mis hermanos, así como Él lo está declarando, es así como se está cumpliendo. Por eso, a la pregunta de por qué Dios lo resucitó, por qué lo levantó, bueno, tiene que ver con todo esto. Porque es acorde a lo que estaba escrito y se está cumpliendo y se está dando su ejecución. Verá el fruto de la aflicción de su alma, dice también, y quedará satisfecho. El hecho de que lo haya levantado tiene que ver que su ofrenda, su manera de vivir, su andar,
todo lo que atravesó nuestro Señor Jesucristo fue acepto delante del Padre como no podía ser recibido de parte de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros podríamos haber satisfecho esta justicia. Si el castigo venía sobre cada uno de nosotros, es justo, mis hermanos. No es que usted padecía y ya está, bueno, se ganó algo, no. Padece y va a tener que seguir padeciendo por el resto de su vida, porque no hay ninguna posibilidad de que usted pueda poder ganar su alma o redimir su alma. No hay ninguna posibilidad. Por eso, la obra, la ofrenda de Cristo fue acepta. Por eso. Además nos levantó, mis hermanos, porque recuerden las oraciones del Hijo al Padre. Del Hijo al Padre. Recuerden cómo Él oraba al Padre. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso se encuentra en Juan capítulo 17, ¿recuerdan? Él mismo se lo está pidiendo. Y Hebreos nos dice, y Cristo, Hebreos capítulo 5, ¿no? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántos padecimientos? ¿Cuánta agonía, mis hermanos? ¿Cuánta desesperación? No como desesperanzado, pero por la situación a la que iba a atravesar, o a la que iba a ser sometido nuestro Señor. Pasó por dentro de mí. Cuánto dolor de estar separado de su Padre mismo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos dice así el versículo 10. Pero fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído aquel que con clamor y lágrimas suplicaba a su Padre. Fue oído. Atravesó la cruz, fue a la cruz. Pero ahora fue oído, por eso le levantó. Otra pregunta que vamos a hacer es, ¿para qué lo levantó? ¿Para qué lo levantó? Bueno, tiene que ver con parte del versículo que compartíamos de Romanos capítulo 4, verso 25. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para eso lo levantó. Por eso también nos dice, leía recién Isaías capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo levantó para nuestra justificación. En lo acordado, mis hermanos, en lo previsto, en el pacto, en ese pacto eterno, hay un pueblo, una iglesia, no un pueblo y una iglesia, no, un solo cuerpo, mis hermanos, un solo grupo de personas que le pertenecen al Señor. Y al levantarse entre los muertos, hace evidente su victoria sobre la muerte, una victoria propia de Cristo, pero también que la hace partícipe para los suyos. Recordemos por eso nuestra debilidad, de que aquello que es imposible para el hombre, ahora lo vemos que es posible para Dios por medio de Jesucristo, al levantarse de esta tumba. Al levantarlo de esta tumba. Además, mis hermanos, si Él mismo dijo que vino a morir por nuestros pecados, y la Escritura así lo señalaban y lo decían que Él iba a salvar al hombre de esa condición, ¿qué hubiera pasado si Cristo viene y dice todo esto y no se levantaba de la tumba? Hoy me acordaba y compartía con un hermano acerca de las palabras del ángel a José. Y dicen, este niño que nació lo llamará Jesús y Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Y qué pasaría si no hubiese sucedido eso? Quiere decir que
no fue acepta su sacrificio, no fue acepta su vida, entonces, mis hermanos, seguiríamos en la misma condición, seguiríamos con la culpa y con la ofensa aún delante nuestro, día tras día, sin ninguna esperanza delante de Dios. Seguiría eso en cada uno de nosotros. No habría manera, si Cristo no pudo haber hecho esto, no habría manera de que nosotros pudiéramos, el día de estar delante de Dios, salir ilesos de la ira venidera. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Él, mis hermanos, solo por medio de Él vino esa reconciliación con cada uno de nosotros. Por eso lo levantó, para eso lo levantó, para nuestra justificación. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y por eso lo levantó. Lo levantó, mis hermanos, porque fue acepto. Y el versículo sigue diciendo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Suelto los dolores de la muerte. Esto nos habla, suelto los dolores nos habla de que al levantarlo, los hermanos, lo libró de todo aquello, pero cuando hablamos de, pero yo no sé si estamos a la altura, a ver, entiéndelo un poquito, no sé si estamos a la altura de poder describir la totalidad, mis hermanos, de los padecimientos de estos dolores de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede ir a las Escrituras y rogar nosotros cada día al Señor que pueda alumbrar nuestros entendimientos, que pueda llevarnos a considerar lo que nuestro Señor padeció. Pero de ahí a vivir lo que Él ha sido cargado sobre Él, mis hermanos, no vamos a llegar a entender o comprender en nuestra mente finita. No lo vamos a comprender. Sobre Él, mis hermanos. Bueno, recuerden, librados de la ira venidera. Librados de la ira venidera, dice. Entonces nosotros no tenemos idea. Pero sí, cuando habla de la palabra dolores, suelto de los dolores, habla acerca de lo que tiene relación con los dolores de parto. Está haciendo semejanza con eso. Y bueno, las hermanas que tienen experiencia en esto pueden tener una idea de todo eso, ¿sí? De lo que está hablando. Pero aún, mis hermanos, aún tampoco sería este el dolor que nos podría poner en los zapatos de nuestro Señor si consideráramos cada una de las cosas que nos hablan las Escrituras acerca de los padecimientos y los dolores que vinieron a nuestro Señor Jesucristo desde el momento que empezó a ser turbada su alma hasta lo que estamos detallando acá. ¿Por qué? Y ya nuestro hermano Leonardo lo está haciendo detalladamente con lo que está atravesando en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, sus padecimientos, las aflicciones que vienen a su alma. Y tiene mucho peso, mis hermanos, es muy profundo. No podemos decir, bueno, Cristo padeció y ya está suficiente. O bueno, estaba angustiado, triste. Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, en Juan capítulo 12, cuando Él dice, ahora está turbada mi alma. Pero yo no sé si nosotros nos damos la idea de lo que puede significar todo esto. Bueno, la alma de este muchacho está turbada y nada más, está un poco triste, afligido. Pero no es eso lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo. No venía Él a hacer cualquier cosa. Él estaba a punto de darse a sí mismo, mis hermanos, ahí en la cruz. Estaba a punto de ser visto como una maldición. Estaba a punto de estar clamando al Padre mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? El Padre mismo lo estaba viendo como una maldición. La ira del Padre iba a venir sobre Él. No estamos hablando de cualquier situación.
ahora está turbada mi alma. Le oímos también en el huerto hablar y decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y así podríamos sumar y recordar diferentes episodios que nos hablan de los padecimientos y los dolores que tenían a nuestro Señor. Y ahí el Padre, ya en la tumba, dice, suelto los dolores de la muerte. Lo soltó, lo libró, lo levantó. Quiero que podamos verlo más detallado, con palabras más preciosas y perfectas, de las cuales yo les puedo graficar. Y lo vamos a encontrar en el Salmo 18. Una idea de lo que nuestro Señor está diciendo y cómo el Señor, el Padre, lo hizo posible. Voy a leer unos cuantos versículos del Salmo, así que estemos preparados para eso, mis hermanos. Pero empecemos desde el versículo 1, y dice así. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Pongamos estas palabras en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos estas palabras en Él. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor, llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, porque todos mis juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Por eso lo levantó. Por eso lo levantó, mis hermanos. Por eso lo levantó. Por eso lo levantó, suelto los dolores de la muerte. No lo podían retener. No lo podían retener, mis hermanos, al Señor. No lo podían retener. Y fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nos dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, nos dice también el mismo pasaje. Era imposible que fuese retenido por ella, porque en él estaba la vida. En él estaba la vida. Por eso Pablo también pregunta en 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea, el aguijón de la muerte es el pecado. Y eso no se encontró en Cristo. No hay en Cristo, no se encontró eso en Cristo. Y el poder del pecado es la ley de Dios, un Dios santo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, como citaba hoy Timoteo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos dice así. También Hebreos nos habla de lo mismo y dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que hizo, mis hermanos. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No pudo retenerla y con su resurrección, al ser levantado de allí, venció a la muerte. Venció a la muerte. Y Dios lo hizo evidente. Dios lo hizo notorio a todo esto, mis hermanos, al levantarlo a Él. Ahora, me pregunto, mis hermanos, con todo esto que vemos acá en estos pasajes, muchos pasajes vamos a encontrar que habla de todo esto. De verdad hay mucho para mirar y me reservé pasajes también por cuanto el versículo que sigue habla de lo mismo acá en este capítulo de Hechos, pero tenemos mucho para hablar. Pero pensando en lo que hemos visto ahora, Dios cómo lo hace evidente, cómo lo levanta, era imposible que la muerte lo retuviera a este santo ser. Es un examen al cual nosotros tenemos que mirar delante del Señor y preguntarnos: ¿de verdad hemos resucitado con Cristo? ¿De verdad, mis hermanos, nosotros hemos pasado de muerte a vida? Y no estoy diciendo, juzgando, diciendo, mira, bueno, sos salvo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que considerando lo que hemos visto, ¿de verdad hemos resucitado con Cristo cada uno de nosotros? Eso y agarrándome de esto conforme a lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3. ¿Sí puedes haber resucitado con Cristo? Y después da la lista larga de las características de una vida nueva, ¿no? De una vida nueva en Cristo. Entonces podemos nosotros mirar pasajes así y compararnos, ponernos a la par de la palabra. Podemos mirarlo y decir: sí, Señor, gracias, porque si esto se ve así es porque solamente por vos es posible. Con sinceridad, mis hermanos, podemos responderle al Padre y decirle: Señor, sí, yo he resucitado con tu Hijo. Romanos capítulo 8, eso es lo que también decía: y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y ese capítulo, acá en el capítulo 8 de Romanos, si ustedes ven, habla de que también con esta vida que hemos recibido, por medio de la resurrección de Jesucristo, y también como se compartió acerca de ese poder que lo levantó de los muertos, también opera en nosotros, nos habla de que esta vida nos lleva a hacer morir el pecado, que podamos hacer frente cada día a la lucha contra el pecado, a nuestros deseos carnales que batallan contra nuestra alma, podemos hacerle frente y podemos hacerlo morir por este mismo Espíritu. ¿Se puede ver eso en cada uno de nosotros? ¿O nos da igual seguir como estamos? Sin ningún problema. ¿Puedo seguir conviviendo de la misma manera como estaba antes? ¿No hay diferencia? ¿De verdad, mis hermanos, hemos pasado de muerte a vida? Y ahora hago esta pregunta citando o pensando en el pasaje de Juan, en su primera epístola, cuando dice: en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y saben cuál es una de las características o la evidencia cuando marca ahí? ¿Cuál es? Esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a los hermanos? Se puede evidenciar, se puede ver eso en cada uno de nosotros.
gracia, te amo, ¿no? Es algo palpable y visible, mis hermanos, de cada día. Y se puede vivir por esta resurrección, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Y se puede hacer por eso? Dice Pablo en capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No reina, dice más adelante, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos vivir, mis hermanos, esta vida que hemos recibido por medio de Cristo, porque Él ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, y eso es lo que nosotros ahora nos da esperanza a cada uno de nosotros, y podemos andar más allá de lo que pueda venir, más allá de lo que pueda venir, pero bueno, pensando también aún lo que dice el mismo Romano, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Incluso la muerte? No. Ya no hay temor, porque nuestro Señor pasó primero y venció, para que también nosotros podamos ir siguiendo sus pisadas. Él fue el precursor, y ahí vamos nosotros. El Padre, mis hermanos, dio prueba de levantarlo de la muerte, que este es el Mesías, este es el Salvador, y que hay una resurrección después de este paso corto por el mundo. Eso es lo que hizo Dios. Y como lo dice Pablo, lo describe así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice también allí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos, para que Dios sea todo en todos. Ahí está. Entonces, mis hermanos, Dios dio la evidencia de que lo ha levantado a su Hijo, porque Él es el que había señalado de que iba a cumplir con esto a la perfección, y que iba a vencer sobre la muerte para que nosotros también podamos vivir. Pero también es una evidencia de que va a haber una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Entonces, usted puede vivir toda su vida como usted quiera. Viva como usted quiera. Pero sepa que cuando pase de este mundo, usted tendrá que dar cuentas a Dios, porque usted va a estar nuevamente delante de Él. Y si usted está en Cristo, gloria a Dios, porque Él es el que llevó la ira de usted. Pero si usted vive como usted quiere, para usted mismo, buscando lo suyo mismo, sepa que la ira de Dios va a ser sobre usted mismo. Así que hoy es el tiempo de que se arrepientan y crean en aquel que Dios levantó de la muerte. Por eso mismo Hechos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe, dando pruebas, lo hizo el Señor. Entonces lo va a hacer, mis hermanos.
Él va a juzgar a los vivos y muertos. Y espero, anhelamos, oramos y rogamos al Señor de que todos los que estamos aquí, o los que puedan escuchar el audio, sea esta enseñanza o otra, siempre anunciamos el Evangelio de Cristo, puedan poner la confianza en aquel que Dios designó, en aquel que Dios señaló, en Jesucristo, el único que puede librarlo de la ira venidera, el único que venció a la muerte, al cual Dios lo levantó suelto a los dolores de la muerte. Amén. Amén. Vamos, hermanos, al Señor en oración y vivamos esta vida que nos da el Señor, con esa esperanza puesta en un día de verle cara a cara, casi como declaraba Job cuando les compartí hace rato, ¿no? Dice, al cual le veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es la actual nuestra. Nuestro corazón desfallece, se cansa, hay aflicciones, pero le veremos cara a cara, como Él es. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has acercado a tu Hijo, al vencedor. Nos has llevado a Él y permite, Señor, que podamos aferrarnos, abrazarnos. Nos recibes en Él, nos escuchas en Él, nos sostienes en Él, Señor. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por esa entrega. Ruego que obres en nosotros cada día para vivir en gratitud, conforme a lo que anunciamos, a lo que predicamos, a lo que vivimos, Señor, que refleja esta obra que has hecho en cada uno de nosotros. Si confesamos, Señor, que hemos resucitado con Cristo, bueno, Padre, guíanos, ayúdanos, que puedan nuestras palabras coincidir con la verdad que encontramos en las Escrituras, de poder ver que hay una nueva vida en nosotros por la resurrección de nuestro Señor y esa obra cómo ha afectado a nuestro andar, Señor. Te lo ruego, Padre, guárdanos, guíanos a estar atentos día tras día. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por todo. Guíanos a compartir este Evangelio, a compartir esta resurrección, esta victoria y esta esperanza que encontramos en las Escrituras, con aquellos que aún no te conocen, con aquellos que aún viven alejados de ti, Señor, en su justicia. Y llévanos a compartirles y a mirarlos, como hoy se hablaba también, con compasión. Ayúdanos, oh Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.